Hola, buenas tardes. Espero que estén todos bien. Esta va a ser nuestra quinta clase del curso de PCR y en esta oportunidad, entonces lo que vamos a ver hoy son los geles de agarosa, cómo se preparan, cómo se realiza una electroforesis, los cuidados que hay que tener a la hora de sembrar un gel y cómo se documentan las imágenes a través de un transiluminador UV y un sistema de procesamiento de imágenes. Entonces, ¿cuál es nuestro primer ingrediente para hacer un gel de agarosa? La agarosa es un polímero lineal. Este compuesto se extrae de unas algas del género Gelidium y Gracilaria. En esta foto de acá pueden ver la estructura lineal de este polímero y se comercializa en formato de polvo. Hay varias presentaciones, siempre hay que tener en cuenta de que sean grado biología molecular, pueden venir en potes, en sachet, hay varios formatos de diferente cantidad. Hay varias empresas de biología molecular que comercializan este reactivo. Tanto en detalle de los distintos tipos de agarosa que hay, de bajo punto de fusión, de alto punto de fusión, sino básicamente en cómo se prepara el gel de agarosa y qué tipos de geles podemos hacer dependiendo del objetivo que nosotros persigamos a la hora de sembrar un gel, si tenemos que chequear el resultado de una PCR o si tenemos que sembrar una mezcla de fragmentos de restricción, o sea, una mezcla de diferentes tamaños de ADN. Entonces, en base a eso, tenemos que tener en cuenta cuál es la concentración de gel de agarosa que vamos a usar. En esta diapositiva lo que vamos a ver es cómo se prepara un gel de agarosa paso a paso. ¿Qué ocurre? ¿Por qué usamos geles de agarosa para separar el ADN? Nosotros cuando tomamos una muestra fraccionada y sabemos cuánto pesa de este polvo, de esta agarosa, y la fundimos en microondas con una solución buffer, ya lo vamos a ver después, lo que pasa es similar a cuando preparamos una gelatina. Se funde cuando alcanza la temperatura de hervor y al enfriarse forman como una especie de red cuyo tamaño de estos poros que quedan en esta trama va a depender de la concentración de agarosa que usemos. La concentración se expresa en porcentaje peso en volumen. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener por un lado cuántos gramos de agarosa pesamos y en qué volumen final de buffer llevamos esta mezcla. Por ejemplo, para un gel 1% peso en volumen de agarosa es suficiente con pesar 1 gramo y agregar 100 mililitros de buffer. Entonces, vamos viendo entonces ahora paso a paso cómo elaborar un gel de agarosa. Lo primero que hay que hacer es tener una balanza con suficiente precisión para pesar. Son cantidades muy pequeñas por lo general. En segundo, y lo primero que tenemos que tener en cuenta es la cantidad de muestras que vamos a sembrar, es decir, la dimensión del gel que vamos a hacer. Si tiene 16 pocillos, 16 huecos, si tiene 32, si vamos a tener que extraer el ADN, purificar o recuperar el ADN de este gel, entonces si sembramos mucha cantidad de ADN para poder recuperarlo, el pocillo o el hueco que nosotros vamos a formar en este gel tiene que ser lo suficientemente grande para que nos permita recuperar este ADN. Entonces, antes de preparar el gel de agarosa, tener en cuenta cuál es el objetivo. Si es solo chequear el resultado de una PCR, si dio o no dio, o si posteriormente tenemos que aislar o recortar alguna banda de este gel para purificarla posteriormente. Entonces, en base a eso, dimensionamos qué volumen y qué tamaño de gel necesitamos. Entonces,
calculamos cuánto tenemos que pesar de agarosa. En segundo lugar, preparar el buffer, es decir, llevarlo a una concentración 1 por. Tradicionalmente se usan dos tipos de buffer, o el TBE o el TAE, que vienen concentrados en 5 por o 10 por. Entonces, en este momento lo que hacemos es llevarlo a la concentración final de uso con agua destilada. En tercer lugar, medir la concentración final de buffer que vamos a usar. En este caso, si hacemos un gel 0,4%, medimos 100 mililitros de buffer y lo mezclamos posteriormente en un Erlenmeyer. Acá se nota que está la agarosa con los 100 mililitros de buffer. No se mezcla, se va al fondo. Entonces lo que hacemos es, previo a llevarlo al microondas para que se funda, es taparlo con un film para que no se evapore cuando la mezcla hierva dentro del microondas. ¿Por qué? Porque no queremos alterar la concentración peso en volumen que estamos buscando. Es decir, si nosotros lo ponemos 15 minutos en el microondas y esto hierve continuamente, se va a evaporar el líquido y nuestro gel va a quedar más concentrado y vamos a obtener menos cantidad a la hora de sembrar el gel. En sexto lugar, ¿qué sigue? Esperar. Esta mezcla hirvió, ¿sí? Se fundió, hay que tener cuidado de que no hayan quedado grumos. Y lo que hay que hacer es esperar a que enfríe más o menos a unos 60 grados para poder, en este paso, agregar el bromuro de tidio, que es el colorante que vamos a usar para poder visualizarlo posteriormente en el transiluminador, o si no, verter la mezcla directamente en una cama. Esto se llama cama y esto se llaman peines. Fíjense que los peines tienen siempre dos posiciones. Arriba, en este caso, los peines o los peines de arriba tienen son el doble que los que están abajo, pero son más pequeños. Entonces, dependiendo cuántas muestras tengamos que sembrar, vamos a usar uno u otro invertido. Esta cama es un gel preparativo chiquito. Se van a sembrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene lugar para 8 posiciones. Se llaman pocillos los huecos que quedan en el gel una vez que solidifique la agarosa. También les quería mostrar que no solamente se puede hacer así de manera casera o manual, pegando con cinta los bordes de esta cama, de este molde, para que no se desborde la agarosa cuando la vertemos, sino que también vienen otros moldes con son una especie de trabas que impiden que se desborde el gel cuando está líquido. Posteriormente, cuando esto se enfría, podemos retirar estas trabas y colocarlo en la cuba de electroforesis, que es lo que vamos a ver en la diapositiva a continuación. Bueno, aquí hay dos imágenes de formatos de cubas de electroforesis. Está una cuba vertical, que sirve para geles de poliacrilamida, y el formato de electroforesis horizontal para geles de agarosa. Cualquiera sea la cuba que seleccionemos para separar las moléculas de ADN, en ambos casos el principio de separación es el mismo, es decir, las moléculas de mayor tamaño van a migrar de manera más lenta que las moléculas de menor tamaño de ADN. Por eso mismo, siempre las moléculas más chicas van a quedar más alejadas del pocillo de siembra. Entonces, como vimos en la diapositiva anterior, el ADN se separa de acuerdo a su tamaño. Las de menor tamaño avanzan más en el gel y permiten que las diferentes moléculas se separen en función de su tamaño
y no de la carga, porque todas las moléculas de ADN tienen carga negativa. Y ahora, dependiendo esa concentración de agarosa que usamos para preparar el gel, 0,3, 0,5, 0,8, 1%, hasta 2%, va a definir cuál es el rango de separación de los tamaños de ADN que hay en nuestra mezcla. Acá a la derecha lo que podemos ver es una cámara vertical en la que se corren los geles de poliacrilamida. Los geles de agarosa tienen menor resolución que este tipo de geles. Los geles de agarosa no permiten separar moléculas de ADN que tengan menos de 50 pares de bases. Sin embargo, el rango de tamaños que pueden separarse es mucho mayor en el gel de agarosa. Fíjense aquí, un gel de agarosa a un 0,3% de concentración nos permite separar moléculas de ADN entre 1000 pares de base a 40.000 pares de base. Y cuanto más concentrado es, el rango de separación es menor, desde 60 pares de base a 2500 pares de base. Entonces, resumiendo, cuanto más baja es la concentración de agarosa, mayor es el tamaño de las moléculas que puedan separarse y viceversa. Dicho de otra forma más sencilla, cuando sabemos que en nuestra mezcla que estamos sembrando en el gel, las bandas difieren por pocas pares de base, es preferible usar geles más concentrados. En cambio, cuando sabemos que en nuestra mezcla de reacción las bandas de ADN que vamos a tener que separar o resolver en nuestra mezcla es mayor, es decir, supónganse que tienen una banda de 500 pares de base y otra de 1500 pares de base, es suficiente con usar un gel cuya concentración sea de 0,8 a 1%. En esta diapositiva ya colocamos el gel solidificado en la cuba de electroforesis. Y aquí quería hacer una salvedad. Hay dos opiniones o dos formas de trabajo. A algunas personas les resulta más práctico colocar el gel con los peines en la cuba de electroforesis y retirarlo al peine cuando el gel ya está cubierto por el buffer. Entonces, inmediatamente una vez que uno retira el peine, el buffer se mete dentro de los pocillos. Otra alternativa es retirar los peines cuando el gel está recién solidificado y sembrar las muestras en los pocillos en el gel en seco, lo que se llamaría la técnica de siembra en seco, y si no, como lo muestran en esta imagen, se puede sembrar las muestras de ADN cuando los pocillos están cubiertos por el buffer. Cualquiera de las dos alternativas es válida y depende de la elección del usuario. Entonces, las muestras de ADN, para poder sembrarlas en el gel, hay que mezclarlas con un loading buffer. Es un buffer de carga que la particularidad que tienen es la de presentar color. Pueden tener 1, 2 o 3 colorantes en su mezcla. Y además, la mayoría trae glicerol, que lo que hace es darle densidad y por lo tanto que el ADN, cuando lo sembramos, caiga directamente al fondo del pocillo, como se puede ver aquí en esta imagen. Y evitar que el contenido de los diferentes pocillos se mezclen entre sí o desborde. Entonces, bueno, les dije que el loading buffer traía colorantes. Los clásicos son el silencianol, el azul de bromofenol, el naranja G, y cada uno de ellos migra de acuerdo a un tamaño esperado. Por ejemplo, este último, el naranja, migra a más o menos aproximadamente como un fragmento de ADN de 50 pares de base. Ahora la muestra nos marcan cuál es el frente de corrida, entonces podemos saber cuánto ha migrado el gel y evitar que el ADN que estamos corriendo
termina saliendo por fuera del gel. Entonces nos va marcando el momento en el cual debemos apagar la fuente de voltaje. Otro cuidado también, y para el cual es útil el hecho de incorporar colorantes, es saber que conectamos bien el ánodo y el cátodo, es decir, a veces, la tapa puede calzar de dos maneras, y si conectamos el lado positivo con el negativo, el gel va a empezar a correr del lado inverso y la muestra se va a caer a la cámara donde está el buffer. Entonces siempre tengan cuidado que una vez que aplicamos y conectamos la fuente de poder e iniciamos la electroforesis, lo primero que vamos a ver que empieza a salir de los pocillos estos es el colorante, que va a migrar en este sentido. Este formato es un gel doble, es posible hacer esto en vez de tener dos cubas de electroforesis, con una sola y una cámara que tiene posiciones para dos peines, podemos hacer un gel de corrida doble. Buscando dentro de las empresas proveedoras de los buffers de corrida, TBE y TAE, encontré un buffer que se llama buffer biónico, que es una alternativa a los buffers TBE o TAE, que si bien estos se comercializan ya concentrados, también es posible hacerlos en el laboratorio, no es muy complicado. ¿Y cuál es la particularidad de este buffer biónico? Que permite resolución de bandas en minutos. ¿Por qué? Porque se pueden correr a un voltaje de 250 voltios comparado con los 80, 90, 100 voltios con los que se corre normalmente un gel con buffer TBE o TAE. Por lo tanto, se pueden hacer en el 2 o 3 veces menos de tiempo comparado con un buffer común. Y yo creo que lo más importante de todos es que permite la resolución de bandas mucho mejor comparado con un buffer tradicional. Acá abajo les dejo el link de donde saqué esta publicación. Una vez finalizada la electroforesis, es hora de visualizar cómo corrieron las muestras de ADN. También es posible, en aquellos casos en los cuales, una vez que fundimos la garosa y esperamos que enfrió a 60 grados aproximadamente, agregar bromuro de tidio, en aquellos casos es posible ir mirando el gel regularmente en el transiluminador para aquellos que quieren ir chequeando cómo va la corrida antes de que finalice. Entonces, si el gel en el cual corrimos las muestras ya estaba teñido con bromuro de tidio, es suficiente con colocarlo encima del transiluminador para poder ver las bandas, para poder visualizar el ADN. En aquellos casos en los cuales no teñimos los geles de agarosa, una vez que terminó la electroforesis, se ponen en un recipiente con bromuro de tidio diluido en un buffer y se deja unos minutos para que se absorba y se pueda teñir aquellos lugares donde hay ADN, que quede retenido el bromuro de tidio. Otra cosa que tienen los transiluminadores es una tapa acrílica que impide que el observador que está visualizando el gel traspase la luz ultravioleta. Y posteriormente, si tenemos que documentar el resultado de esta corrida, lo que tenemos es que sacar una foto, fotografiar este gel. Hay varios formatos, ¿sí?
unos muy sofisticados. Hay cámaras exclusivamente que se usan para poder colocar un gel y fotografiarlo. También se puede acoplar arriba del transiluminador un cono, es negro, que impide que entre luz aquí, con una cámara digital acoplada arriba y donde se pueda procesar la imagen directamente en una pantalla. Otra alternativa más casera es acoplar este cono negro ciego y también se puede documentar y sacar una foto con el celular o con una cámara fotográfica usando filtros adecuados aquí encima del cono para poder sacar la foto. Bien, así quedaría la imagen sacada con la cámara fotográfica de un celular. Fíjense que se ve bastante bien. También es posible editar estas fotos y convertirlas a blanco y negro, es decir, lo que estaba negro en la imagen original, pasarlo a blanco, y las bandas de ADN que se veían en blanco, que se vean en negrita. Usando editores de imágenes se pueden corregir un montón de detalles en el gel para mejorar la calidad de la foto. Por último, ya para ir terminando la clase, un resumen bien esquemático de los pasos de la electroforesis de agarosa. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué? Porque el ADN no lo podemos ver a simple vista, entonces es necesario que el ADN que está contenido en una muestra lo podamos sembrar en un gel. Este gel de agarosa, como habíamos visto, cuando lo preparábamos, le calzábamos unos peines que eran los que iban a quedar definidos, donde iban a quedar definidos los pocillos o huecos. Esto es una vista transversal de un gel de agarosa. Y esto lo que trata de imitar aquí es esa malla o red tridimensional porosa por donde va a migrar el ADN. Este gel se ubica en una cuba de electroforesis y se conecta a una fuente de poder para aplicar una corriente. Entonces el ADN, al tener una carga negativa, va a migrar hacia el polo positivo. Habíamos dicho que las moléculas más grandes quedan más próximas al pocillo donde se sembraron y las moléculas más pequeñas migran más rápido porque tienen menor roce al atravesar el gel, por lo tanto siempre se van a ubicar más cerca del fondo o del final del gel. Otra cosa que es siempre muy importante incluir en la electroforesis es un marcador de peso molecular para poder estimar el tamaño de la muestra de ADN que sembramos. Hay de varios tipos. Por ejemplo, hay un marcador de peso molecular que se comercializa como fagolambda digerido con HindE3. HindE3 es una enzima de restricción que digiere el ADN en secuencias determinadas, específicas para esta enzima. Entonces, el fagolambda es un virus ADN doble cadena que infecta bacterias. Entonces, si nosotros aislamos el ADN de este virus y lo digerimos con una enzima de restricción, nos va a dar un total de 8 bandas que van en el rango de 23.130 pares de base hasta 125 pares de base. También hay otros marcadores de peso molecular, por ejemplo, uno muy usado es el de 100 pares de base, que tiene bandas que van en el rango de 100 a 1000 pares de base y van de 100 en 100. En este ejemplo, lo que podemos ver es que en la calle número 2, en el pocillo número 2, se sembró una muestra de ADN cuyo tamaño es desconocido. Entonces, si nosotros no hubiéramos puesto un marcador de peso molecular, nos hubiera sido imposible
estimar cuál es el tamaño de la banda. Como vemos, está por debajo de esta banda del marcador del Fago Lambda de 2027. Por lo tanto, podemos inferir que está alrededor de 2000 pares de base. Lo mismo con la banda más chica. Está por debajo de esta banda de 564 del marcador y es alrededor de 400 pares de base. ¿Cómo se ve el gel? Una vez que terminó la corrida electroforética, el ADN no se ve si no se alumbra, si no se usa luz UV. Solamente vamos a ver una manchita azul que nos está indicando el frente de corrida por los colorantes que trae el buffer de siembra. Si lo llevamos al transiluminador e iluminamos el gel con luz UV, ahí se van a revelar las bandas donde está el ADN porque quedó el bromuro de tidio intercalado en las dobles hélices. Otro cuidado que hay que tener en cuenta es siempre usar el mismo buffer de siembra, tanto para el marcador de peso molecular como para el resto de las muestras de ADN. Bueno, llegamos al final de esta quinta clase. Espero que les sirva. Tienen más material de lectura en el aula, tienen bibliografía para complementar. También les voy a dejar unos videos muy didácticos de cómo se preparan los geles de agarosa. Y cualquier inquietud o consulta que tengan para hacer, no duden en usar el foro de este tema. Y nos vemos la próxima clase. Muchas gracias.